Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en este tema que nos parece tan importante para la salud de la infancia. En primer lugar, aunque lo tenéis en la convocatoria, nos presentaremos. Yo soy Juan Carlos de Carlos, presidente de la Sociedad de Pediatría Balear y jefe de sección de la UCI pediátrica del Hospital Son Espases, que como sabéis es la única UCI pediátrica donde se trasladan todos los niños que por cualquier enfermedad están graves en nuestra comunidad autónoma. Y a mi lado está la doctora Mambier, Mariana Mambier, que es presidenta de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Baleares y que es pediatra de atención primaria. Por tanto, creo que formamos un buen complemento desde el punto de vista representativo y de distintos ámbitos de visión, ¿no? Para hablar de lo que es la infección en la infancia y concretamente, fundamentalmente, de la utilidad de la vacuna en la franja de edad en la que se ha puesto en marcha desde hace un mes entre los 5 y los 11 años en los niños. Antes que nada, me gustaría decir cómo va a ser, cómo pensábamos organizar un poco el discurrir de esta rueda de prensa. En principio, vamos a exponer un poco el motivo de convocarla. Vamos a hablar de los efectos que creemos indudables, beneficiosos de la vacuna para esta franja de edad concreta. Hablar también, cómo no, de los riesgos, es decir, aquí hay que valorar siempre beneficio frente a riesgo. Terminaríamos con unas conclusiones y luego, si os parece, pues hacéis las preguntas que queráis oportunas y nosotros os vamos respondiendo según nuestro saber y entender, ¿no? No sé si tú quieres añadir algo en este inicio, Mariana. No, creo dar las gracias también en representación de atención primaria, tal como ha dicho Juan Carlos de Carlos, de que estén aquí. Y no, podemos empezar, Juan Carlos, no tengo nada más que añadir. Muy bien, bueno, el motivo fundamentalmente por el que hemos convocado esta rueda de prensa desde las sociedades científicas de pediatría de nuestra comunidad autónoma es exponer de forma clara, aunque ya lo hicimos al principio de la vacunación mediante un comunicado, ¿no? Nuestro apoyo inequívoco a la vacunación infantil en la franja entre los 5 y los 11 años, que es la que se aprobó y se empezó a iniciar la vacunación a partir del 15 de diciembre. Ahora mismo llevamos ya algo más de un mes del inicio de la vacunación. Tenemos experiencia real, no solo de ensayos clínicos, en vacunación en nuestra comunidad, en España. Tenemos datos a nivel mundial muy importantes, ¿no? Y ya me adelanto a decir que son a favor de la vacunación en esta franja de edad y más en el escenario epidemiológico actual. Y bueno, queríamos poner en valor todos estos datos. Desde hace un mes estamos vacunando en nuestra comunidad, desde el 15 de diciembre. Aproximadamente llevamos casi 30.000 niños vacunados, de 84.000 que son la población diana, lo cual supone que aproximadamente un 35% de la población infantil en esa franja de edad está vacunada. No es ajena a la convocatoria de esta rueda de prensa el que nosotros pensamos que la vacunación, aunque ha ido progresando y va aumentando en torno a un 1% pues todos los días, se puede acelerar, es decir, podemos vacunar de forma más rápida y lograr una inmunización de la población pediátrica en menor tiempo. Para ello, evidentemente, tenemos que convencer a la población, a los padres, a las familias, de que hay que vacunar a sus hijos. Si comparamos con los datos que hay a nivel español, pues aproximadamente en torno al 50% de los niños en esta franja de edad están vacunados. Con lo cual,
creo que también desde nuestra comunidad debemos hacer un esfuerzo porque hacer llegar a la población que las vacunas son seguras, son buenas para los niños, son eficaces y no tienen problemas importantes. Es cierto que si hablamos de niños crónicos, porque nuestra comunidad en la vacunación, y nosotros estamos totalmente de acuerdo con esa estrategia, se ha priorizado la tercera dosis y se ha priorizado la vacunación de los niños vulnerables. Se empezó con vacunación de niños vulnerables, de niños con enfermedades de base, y esta vacunación de estos niños está en torno a un 85%, que esos son buenos datos, pero creo que debemos intentar acelerar un poco lo que es la vacunación de los niños sanos en esta edad, entre los 5 y los 11 años. No sé, Mariana, si tú a este respecto quieres añadir algo. Bueno, quisiera empezar también dando las gracias a la población. Creo las vacunas en nuestro país. Sí. ¿Aquí? Sí, vale. ¿A mí me oís bien? Sí, sí. Sí, quería decir que, en primer lugar, quería dar gracias a la población. En nuestro país la vacunación nunca ha sido obligatoria, siempre ha sido voluntaria. Normalmente en las consultas de pediatría estamos acostumbrados a hablar con las familias sobre vacunación en el calendario de vacunaciones infantiles de nuestra comunidad autónoma, pero eso no quita el mérito de que realmente la decisión de vacunar está en las familias. Y quisiéramos agradecer de manera pública a las familias que han confiado en la ciencia, en los pediatras, en los médicos, en la tecnología, y han dado ya el paso para vacunar a los niños, ¿no? Nos gustaría con esta rueda de prensa que llegara un mensaje suficientemente tranquilizador y suficientemente claro para que las familias que todavía no han tomado esa decisión den el paso adelante. Muy bien. Vamos a entrar un poco en los beneficios que creemos que tiene la vacuna desde el punto de vista de nuestra sociedad científica, desde el punto de vista de los estudios científicos, desde el punto de vista de los datos que tenemos, que son muchos. Yo creo que hemos insistido mucho a lo largo de la pandemia, y es una realidad, que los niños... Es que tiene Bueno, nos podemos mover, no hay ningún problema, sí. Venga, va. Pongo en medio. Son sillas de A ver. Venga, sí, vale. Bueno, digo que hemos insistido mucho, y es cierto a lo largo de la pandemia, que los niños tienen una afectación por la COVID-19, por la infección por el SARS-CoV-2, ¿no?, mucho más leve que la población adulta, y además todo el mundo pues sabe que en la variante actual, ¿no?, la variante predominante actual, Omicron, pues en general pues produce cuadros más leves. Aunque, lógicamente, al haberse disparado lo que es la incidencia respecto a otras variantes como la variante Delta o variantes anteriores, pues lógicamente, aunque haya una menor, o pudiera haber una menor gravedad, que sobre todo en los vacunados, aunque pudiera haber una menor gravedad, al haber muchos casos, pues eso presiona mucho al sistema asistencial y significa que hay adultos y también niños ingresados en los hospitales, en las UCIs, y también con fallecimiento. Entonces, en este aspecto, a pesar de que la infancia es generalmente leve, cursa de forma asintomática o poco sintomática y no necesita ingreso, no debemos olvidar los números. Los números que tenemos en nuestro país es que en menores de 20 años aproximadamente hay registrados 1.800.000 casos detectados, es decir, registrados por el Ministerio, y de esos 1.800.000 hay 9.000, algo más de 9.000 ingresos, hay más de 500 ingresados en UCI y hay 43 fallecidos en esa franja de edad. Si nosotros lo trasladamos, buscamos los datos de nuestra comunidad, y tenemos datos
que se actualizan diariamente. Tenemos los últimos datos del viernes pasado de EduCovid. Sabemos que en nuestra comunidad han ingresado menores de edad 227 en los hospitales. Ha habido 22 de ellos que han necesitado ingreso en UCI y también ha habido un fallecimiento. Es decir, es algo acorde con lo que estamos viendo a nivel nacional, solo que trasladado a nuestra comunidad autónoma. Con esto quiero decir que los niños tienen un beneficio claro, directo, en evitar esos ingresos hospitalarios, en evitar esos ingresos en UCI, que significan una mayor gravedad, y en evitar pues esos pocos casos, pero que hay de muerte. Cuando hablamos de la infancia, debemos recordar que en nuestro país estamos hablando de una situación de una morbimortalidad bajísima. Es decir, yo creo que para un país como el nuestro, cualquier muerte, cualquier ingreso en UCI que sea evitable, hay que evitarlo. Y sabemos que las vacunas pueden evitar esa situación. En esta ola, como sabemos, en las dos últimas olas, realmente la población infantil se ha afectado mucho más porque era la población que no estaba vacunada que no las anteriores. Y hemos tenido más ingresos hospitalarios y más ingresos en UCI. Para que tengáis una idea de los casos más graves, de 22 ingresos que ha habido en la UCI de Son Espases, 9 han sido en esta última ola. Es decir, podemos evitar hospitalizaciones, podemos evitar ingresos en UCI y podemos evitar muertes vacunando a los niños. Y ese es un beneficio neto, directo. Y yo creo que solo por eso hay que vacunar a los niños, independientemente de otros factores de los que vamos a hablar a continuación. También hay otro efecto directo, es verdad que no está bien cuantificado, que es el efecto que sabéis del COVID persistente, que no sabemos muy bien en qué porcentaje se puede producir. Hay estudios que hablan de un 1%, otros de un 16%, y que produce secuelas invalidantes para la vida habitual de la población, también de los niños. Es verdad que mejora con el tiempo y que no tenemos cuantificado exactamente qué significa en la infancia, pero sí sabemos por algunos estudios que la vacunación lo reduce de forma significativa, que es otro dato que hay que tener muy en cuenta. También hemos insistido a veces mucho, es así, que la mayoría de los niños que fallecen, pero no solo nos tienen que preocupar los niños que fallecen, son niños con enfermedades de base. Pero debemos recordar que los niños con enfermedades de base tienen el derecho a la mejor calidad de vida y tienen muchos años por delante. Y el que sus compañeros, sus convivientes, todo el mundo que está a su alrededor esté vacunado les está protegiendo. Y yo creo que es otro aspecto fundamental que hay que destacar. Y además, la mayoría de los ingresos que se producen en UCI son de niños sanos, no los fallecimientos, pero sí los ingresos en UCI. La mayor parte de ellos son niños sanos que desarrollan lo que llamamos un síndrome inflamatorio sistémico y que sabemos, porque hay estudios que lo han demostrado, que la vacunación los reduce en un 90%. Por lo tanto, no solo podemos proteger a los niños con enfermedad de base, sino podemos y debemos proteger a los niños sanos, puesto que ese efecto secundario, esa afectación grave, significa más del 60% de los ingresos en UCI en nuestro país y en todo el mundo. Y luego hay una serie de efectos beneficiosos indirectos, ¿verdad, Mariana? Sí, antes de hablar de los efectos beneficiosos indirectos, yo quería también añadir que si miramos los números, ¿no, Juan Carlos? Como... Sí. Si miramos los números, así como dice Juan Carlos, también hemos tenido, digamos, la falsa percepción de que la infección por COVID es infrecuente en los niños, ¿no? Desde el principio de la pandemia hemos escuchado que es una enfermedad que solamente afecta
a los adultos y que no afecta a la edad pediátrica, ¿no? Hemos estado, cuando se comenzó la vacunación infantil en esta franja de edad, los datos del Ministerio hablaban de una tasa en los últimos 14 días de 550 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Normalmente en el calendario de vacunación sistemática y en las vacunas que están recomendadas, prevenimos de enfermedades que tienen una incidencia muchísimo más baja que esta incidencia que estamos hablando. Prevenimos enfermedades como la meningitis, que la incidencia en España ronda 0,7 casos por cada 100.000 habitantes. Y estamos hablando de una enfermedad con una tasa que en las últimas semanas sobrepasa los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Es decir, también está afectando a los niños, ¿no? Afortunadamente no de una manera grave, como ha explicado Juan Carlos, pero los médicos estamos bastante acostumbrados a no utilizar las palabras nunca y siempre, porque invariablemente hay una variabilidad individual de las personas y aunque lo más frecuente es lo más probable que ocurra, el riesgo cero no existe, ¿no? Y se puede desarrollar una enfermedad grave en la edad pediátrica. Como efectos indirectos tiene que ver todo lo que conlleva las restricciones tan importantes que se han tenido que tomar para controlar la pandemia, ¿vale? La infancia ha sufrido de una manera directa la dureza de estas restricciones, sobre todo en lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales y sociales. Hemos dado un paso adelante garantizando una escolarización presencial en todos los niveles educativos con el objetivo de intentar normalizar al máximo posible la vida de los niños, porque esas limitaciones, esas cuarentenas a las que se ven obligadas a hacer las personas que no están vacunadas siguen afectando a los niños en la edad pediátrica y les hacen separarse de sus actividades cotidianas que son tan importantes para su desarrollo físico y emocional. Sabemos que las directrices actualmente del Ministerio es que las personas que son contacto estrecho vacunadas no deben hacer cuarentena y vacunar a los niños entre 5 y 11 años también les permitirá no tener que hacer cuarentena cuando son contactos estrechos de un conviviente. No solamente eso, sino que cuanta más población estemos vacunada a nivel general, el virus podrá circular menos, se reducirá mucho más el nicho biológico que puede hacer de reservorio para perpetuar esta infección. Se prevé que probablemente el virus mute con menos facilidad y aparezcan probablemente menos variantes, como está ocurriendo de momento hasta ahora, con lo cual produce un beneficio también colectivo, no solamente la vacunación directa, sino esa vacunación individual. Nosotros en el comunicado que sacamos al inicio de la vacunación ya decíamos que consideramos que las vacunas son seguras. Las vacunas han seguido los procesos necesarios para poder llegar hasta donde han llegado. Han pasado por una serie de entidades que avalan esa seguridad de las vacunas, ¿no? Y a medida que va avanzando ese proceso de vacunación en España, en Europa y en otros países, se van viendo datos sobre la eficacia y la seguridad de las vacunas. En el último informe que ya presenta el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, se hablan de datos provenientes de Estados Unidos, donde ya se han administrado prácticamente casi 9 millones de dosis en los niños de esta franja etaria, en los cuales se ve que los efectos secundarios son muy poco frecuentes y que cuando aparecen, la inmensa mayoría, en torno al 98%, desarrollan efectos secundarios leves que tienen que ver con dolor en el punto de la inyección, dolor muscular en el brazo, malestar general y dolor de cabeza. Esos son los efectos secundarios más frecuentes en la población infantil. Se ha puesto bastante la mirada en poder esclarecer el riesgo potencial de la vacunación relacionado con otros efectos secundarios como la miocarditis, que si quieres ahora hablas un poquito más extensamente de esto, pero esos primeros datos apuntan que la miocarditis aparece de manera secundaria en esta franja de edad 10 veces menos que en los adolescentes de entre 2 y 19 años y la tasa es de 1,3 por cada millón de dosis administradas. Es decir, es un efecto secundario muy poco frecuente y que en la mayoría de los casos tiene una evolución benigna y se resuelve de manera espontánea.
Sí, bueno, un poco abundando en lo que has comentado, lógicamente, cuando hablamos de que en general la mayoría de los niños tienen una infección que no suele ser grave, aunque como he querido reseñar y dejar claro, también hay niños que tienen una enfermedad grave y no sabemos qué niño va a tener una enfermedad grave y qué niño no va a tener una enfermedad grave, porque hay niños sanos que desarrollan una enfermedad grave. Se ha puesto mucho el foco en ver qué efectos secundarios existían, ¿no? En el ensayo clínico, lógicamente, con pocos pacientes y poco tiempo de evolución, no se detectaron efectos secundarios importantes, y al vacunar a la población joven, a la población que está entre los 12 y los 40 años, se vio que después de la vacunación, sobre todo después de la segunda dosis, había algunos casos de miocarditis. Por lo tanto, cuando se empezó con la vacunación infantil, había una especial alerta y una especial vigilancia para ver qué va a pasar con la vacunación infantil con respecto a la incidencia de miocarditis. Bueno, pues lo que sabemos a día de hoy es que la incidencia de miocarditis, como ha comentado Mariana, es excepcional. Es 10 veces menor que la que se produce en los adultos jóvenes y en los adolescentes, a los cuales hemos vacunado sin plantearnos tantos riesgos de la miocarditis y que tampoco tienen mucho más riesgo de enfermedad grave que esta franja horaria. Sobre todo me refiero a los menores de 20 años y mayores de 12, y tenemos datos de población real. Yo creo que los datos americanos son muy contundentes, sobre 8,7 millones de niños vacunados entre 5 y 11 años. Y como comentaba Mariana, hay 1,3 casos por cada millón de vacunados, y en general se producen de una forma leve que se resuelve espontáneamente o con la ayuda del tratamiento. Algunos precisan ingreso hospitalario, pero la evolución es muy buena, siendo excepcional. De hecho, sabemos que la enfermedad en los niños entre 5 y 11 años produce muchas más miocarditis, produce 10 veces más miocarditis que el poner la vacuna. Por lo tanto, incluso hablando de la miocarditis, está claro que es mejor vacunar que no vacunar. Otros efectos graves, yo creo que quizás el más reseñable puede ser la reacción anafiláctica, la reacción alérgica grave, que se produce en forma inmediata y que también es excepcional, es entre 0,5 y 1 por cada 100.000, pero que todos los centros que vacunan tienen la medicación para solucionarlo. Es una reacción alérgica que se puede tratar de forma inmediata y que se tiene que solucionar siempre, porque siempre hay que vacunar en lugares donde están preparados para atender cualquier situación de emergencia. Yo creo que en el caso de la miocarditis está claro que la estrategia que se ha utilizado en los niños, siendo prudentes, utilizando 1/3 de la dosis de adultos, haciendo la revacunación a las 8 semanas y no más precozmente, lo que ha hecho es minimizar mucho estos efectos secundarios y conseguir, lo veremos con el tiempo, pero parece que puede conseguir una mejor inmunización. Muy bien, ¿algo más? Y por nuestra parte, bueno, yo creo que en cuanto a conclusiones, pues un poco lo que hemos comentado. Yo creo que está claro que el beneficio de la vacuna entre los 5 y los 11 años, tanto directo como indirecto, es mucho mayor que los riesgos que pueda producir, y por lo tanto nosotros estamos convencidos, y creo que como pediatras tenemos que recomendar a nuestros pacientes, a nuestros familiares, a nuestros hijos, como así hacemos, ¿no?, que se vacunen, porque les va a proteger a ellos, va a proteger a toda la sociedad y va a poder hacer que normalicen sus vidas. Y el que normalicen sus vidas va a quitar, como ha comentado Mariana, muchos problemas que está sufriendo ahora mismo la infancia. Y por nuestra parte, nada más. Si queréis hacer alguna pregunta, consideración.